Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos mientras se va conectando más público. Les pedimos un poco de paciencia, por favor. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar ya. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángela Cámara. Soy asociada senior del estudio Echecopar y también miembro de la Asociación Peruvian Young Arbitrators. En nombre de la asociación les damos la más cordial bienvenida al tercer webinar de nuestro formato 3x20, información esencial en menos tiempo. En esta ocasión, el el panel del día de hoy lo hemos denominado suspender o no suspender entre la alternativa y la necesidad. El día de hoy nos acompañan los doctores Alfredo Bular, él es socio del estudio Bular Falla Escurra Más, a quien le damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña también el doctor Carlos Figueroa, él es procurador público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y seguramente dentro de muy poco se está conectando también la doctora Lucía La Rosa.
Ella es presidenta de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y por muchos años también fue jueza superior titular de las salas comerciales, entonces tiene una experiencia que nos va a compartir el día de hoy en temas de anulación de laudo. ¿Qué queremos plantear el día de hoy? Bueno, a raíz de las medidas de aislamiento social que han generado disrupción en la vida de todos nosotros, estas medidas nos han generado problemas sin duda, pero también nos han motivado y nos han hecho esforzarnos para poder adaptarnos a la situación. Bueno, el arbitraje no ha sido ajeno a esta situación. Y quizás la primera impresión que tuvimos todos, en la gran mayoría de casos, fue la de suspender los arbitrajes, y eso fue lo que efectivamente ha sucedido en la gran mayoría de casos, pero a medida que han ido transcurriendo las semanas, hemos ido viendo el interés de todos los miembros de la comunidad arbitral para ver cómo nos adaptamos a esta situación, por ejemplo, con el uso de medios virtuales. El problema es cuando una de las partes se opone a que se continúe con el proceso en esta coyuntura. Entonces, aquí nos preguntamos, y seguramente muchos de ustedes ya se han preguntado también, ¿qué hacemos? ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para determinar si es que seguimos o no seguimos con el arbitraje? Tanto desde la perspectiva de árbitros, partes, instituciones arbitrales, y también vamos a ver seguramente muchos casos posteriormente que se presentarán ante las Cortes de Justicia. ¿Cómo hacemos para esforzarnos adecuadamente en conseguir este proceso de adaptación, darle la agilidad que todos queremos al arbitraje y continuar con él, pero sin llegar a quebrar el proceso y generar causales de anulación del laudo? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo y que el día de hoy queremos tratar de generar un debate académico para encontrar algunas respuestas. Justamente para eso hemos invitado a nuestros panelistas. Vamos a empezar con una parte expositiva. El formato, bueno, ya lo conocen, son 20 minutos de parte expositiva que van a tener nuestros panelistas. Posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas, así que los invito desde ya a que puedan formular sus preguntas en el chat. Posteriormente voy a escoger alguna de estas preguntas, espero poder llegar a plantear todas y vamos a planteárselas a nuestros panelistas para que puedan absolverlas. Vamos a comenzar con el doctor Alfredo Bular. Doctor Bular, mucho gusto, muchas gracias por haber aceptado la invitación a venir aquí. Y nos gustaría conocer, aprovechar su experiencia como árbitro internacional y que nos pueda comentar quizás para empezar algunas propuestas concretas, muy específicas, de cómo podemos abordar esta coyuntura actual en la que tenemos arbitrajes casi en su mayoría suspendidos. Bien, creo que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y reflexionando sobre un tema muy práctico y que ha generado algún nivel de controversia, y de hecho está generando mucha controversia dentro de los arbitrajes. Lo primero que debo comentar es que hay una experiencia muy distinta en lo que pasa en el arbitraje nacional del internacional. De pronto nos encontramos con que los arbitrajes nacionales casi de oficio se suspenden, y de pronto nos encontramos con los internacionales, encuentran vías para seguir avanzando, y uno podría pensar que debería ser al revés, pero no, justamente ocurre lo contrario. Yo creo que lo primero que hay que preguntarse es ¿cuál es el problema? Y yo he encontrado 5 fuentes de problema que podrían explicar una suspensión. Las notificaciones, hay problemas para notificar. Por ejemplo, las reglas solo tienen previsto que se notifica en físico. Segundo problema, audiencias. ¿Cómo hacemos ahora con la audiencia si ya no podemos hacerla presencial y no podemos reunir? Tercer problema, producción de documentos. Oiga, los documentos están físicamente en un local al que no puedo acceder o en un servidor al que no tengo acceso remoto. Cuarto, menos frecuente, inspecciones oculares.
Y quinto, pérdida de productividad de los abogados como consecuencia de la situación. No nos podemos reunir, no nos podemos juntar, no podemos interrogar testigos. Es decir, ya los problemas derivados. Y comienzo por el último. El último tiene una solución diferente. El último tiene una solución de extender los plazos, porque podría yo justificar por esa pérdida de eficiencia los plazos por un tiempo. Los problemas más se presentan en los otros. Y ahí, ¿cuál es la respuesta? Yo creo que hay dos niveles en la respuesta. ¿Cómo puedo continuar con el arbitraje? ¿O qué límites hay? El primero puede ser legal, es decir, las reglas me impiden seguir. Pero para eso hay que mirar las reglas, y ahí yo discrepo con muchos centros arbitrales que de oficio han decidido suspender sin mirar que las reglas les permiten continuar, y además sin mirar que la facultad de suspensión no es una facultad que en principio tiene el centro arbitral, sino que es el tribunal arbitral. Entonces debió haberse recurrido al tribunal arbitral, o fue el tribunal arbitral que debió haber tomado la decisión y no el centro arbitral. Los centros arbitrales, en las reglas usualmente, pueden haber situaciones distintas, tienen la facultad de suspender muy acotada, algunos además, no todos. Por ejemplo, suspender cuando una parte no paga. Ahí algunos centros arbitrales, otros no. Hay que decirle al tribunal que suspenda. Pero la facultad de suspensión y de manejo del procedimiento es del tribunal arbitral, no del centro arbitral, salvo que las reglas dijeran algo diferente. Entonces, lo primero es una decisión del tribunal. Lo segundo, hay que mirar las reglas. A mí me llamó mucho la atención encontrar suspensiones en reglas que permitían continuar, permitían audiencias virtuales. Mucha gente se ha sometido a la IVA, reglas de evidencia. Las reglas de evidencia de la IVA permiten audiencias virtuales, expresamente lo dicen. El tribunal puede, en situación excepcional, interrogar testigos vía virtual. Entonces, podría haberse realizado una audiencia, y sin embargo se han suspendido. Las propias reglas, casi todas las reglas, contemplan la facultad del tribunal de manejar con celeridad el procedimiento. La segunda razón, ya no solo legal, sino es ya de la situación. Ya, pero la situación no permite, no hay forma de notificar, no hay forma de obtener los documentos en la producción de documentos. Bueno, ahí el tribunal tiene que actuar con inteligencia y cumplir su mandato de manejar el procedimiento de la manera más célere. A veces sí, va a tener que suspender porque no le queda otra salida, no tiene cómo notificar, por ejemplo. Pero a veces tiene las herramientas para hacerlo. Puede pasar a la audiencia virtual, si es que eso se permite, puede coordinar con los árbitros, con las partes para conseguir que esto se levante y a través de estos mecanismos resolver el problema. Eso sí, es una facultad del tribunal. Usualmente es una facultad del tribunal, excepcionalmente es una facultad del centro arbitral. Es el tribunal el que tiene que tomar estas decisiones y el que tiene que enfrentar estas situaciones de manera efectiva, eficiente. Hay soluciones, hay muchas soluciones. De pronto ya más adelante les puedo comentar con más calma algunos temas específicos, pero en general yo diría que ese es un primer pantallazo del problema. Muchas gracias. Y una pregunta, en el caso, por ejemplo, desde la perspectiva de un tribunal arbitral, ¿qué hacer con una parte que está planteando una oposición que podría ser claramente infundada, ¿no? O digamos hay dudas, ¿qué esperaría un árbitro para tener un estándar de prueba, digamos, de la parte que está planteando la oposición? ¿Y qué hacer con las partes que realmente están planteando oposiciones injustificadas? ¿Qué mecanismos tiene el tribunal para evitar dilaciones? Bien, lo que ha ocurrido en experiencia reciente. Primer punto, no es suficiente decir que hay un decreto supremo para decir que se tiene que suspender el arbitraje. Esto es igual que la fuerza mayor. Que haya un evento de fuerza mayor no quiere decir que causalmente implique que algo no se pueda hacer. Solo significa que hay un evento importante, algo ha ocurrido, había un terremoto, sí. Pero para que yo diga que no vamos a ejecutar el contrato de arbitraje, que finalmente es el convenio arbitral y que está, digamos, ocurriendo y está dándose, tengo que identificar si efectivamente me está impactando o si puedo superar ese impacto. Lo que los tribunales están haciendo, especialmente en el nivel internacional, es convocar a las partes. O sea, lo primero es convocar a las partes. Lo segundo es pedirle explicaciones a las partes, pero no la explicación que he escuchado ya en algunas audiencias o en algunas conferencias telefónicas en la que te dicen, bueno, señor, están suspendidas las actividades, no se puede seguir. No, un momentito. Explíqueme por qué no puede usted seguir. Y ahí me pueden dar muchas respuestas. Me pueden dar respuestas como, mire, el servidor está aquí, yo estoy acá, en mi empresa, en mi entidad, no hay acceso remoto. Entonces, ¿cómo puedo yo revisar los documentos para contestar la demanda si no los tengo a la mano? Entonces, muy bien, identifiquemos ese problema y veamos si ese problema tiene una solución.
Por ejemplo, una producción de documentos, lo que se puede hacer es cambiar el orden y pasar la producción de documentos al final. Y permitir que se presente, por ejemplo, la segunda ronda de memoriales, que es lo que usualmente se hace después en la arbitraje internacional. Hay primera ronda de memoriales, producción de documentos, segunda ronda. Muy bien, cambiemos el orden y vayamos avanzando con lo que se puede hacer. No, mi problema es que no puede haber audiencia. Bueno, veamos si las reglas permiten audiencia virtual, veamos cómo podemos hacer la audiencia virtual, veamos los problemas que hay, los problemas técnicos que pueden haber para armar la audiencia virtual, extendamos el plazo, de repente traslademos la audiencia, pero veamos cuál es la solución. Pero es importante hablar con las partes. El otro día estuve en una audiencia donde el presidente del tribunal fue muy exigente a pedirle a la parte que explicara exactamente cuál era su problema. No que le dijera, tengo un decreto supremo que me impide hacer esto porque hay una pandemia, sino que le explicara, los problemas concretos y específicos que tengo son estos. Entonces, identificados esos problemas, ya sé cuáles son los cuellos de botella. Entonces, no se va, digamos, acá no vale una regla sábana donde dice, no se puede, no se puede y no se puede. No, aquí hay que ver cada problema, ver la solución, cambiar el orden de actuaciones, ver qué se puede hacer aquí, ver que de repente sí, uno llega a la conclusión que no se puede avanzar nada, pero mi consejo es hablar con las partes, convocarlas, pedirles las explicaciones que correspondan y tratar de esa manera de identificar si se puede o no se puede, si la alegación es simplemente una alegación sábana, donde se dice no se puede porque no se puede, o efectivamente te han explicado correctamente y adecuadamente cuáles son los problemas que se están enfrentando. ¿Y qué mecanismos puede tener el tribunal arbitral, digamos, frente a una parte que plantea una posición que es claramente infundada? Bueno, lo primero es declarar infundada la oposición, es decir, decirle, mire, lo que usted está alegando no tiene justificación. Consejos. Uno, evidentemente una discusión de este tipo que puede tener un impacto eventualmente en el derecho de defensa, porque hay dos principios básicos. En arbitraje, todas las garantías procesales pueden ser resumidas en dos principios básicos. Igualdad de trato y derecho a ser oído. Entonces, lo que el tribunal debe evaluar es la regla que yo voy a dar de continuar el arbitraje o de detenerlo, ¿cambia la regla de igualdad o afecta la posibilidad de ser oído adecuadamente? ¿O qué ajustes puedo hacer al procedimiento para que esto no se afecte? Entonces, dicho esto, si yo veo que eso puede funcionar, declaro infundada la oposición, y si la parte, bueno, no quiere continuar con el procedimiento, aplicaré las consecuencias de no desarrollar los actos, digamos, procesales en el arbitraje que son necesarios. Pero creo que el tribunal lo que tiene que tener es fijarse en el detalle. O sea, yo no creo en los tribunales que de frente agarran y dicen no. Hay que fijarse en el detalle, ver la situación específica de las partes, analizar los recursos con cuenta el tribunal. Cuando digo recursos son legales y no legales, y eventualmente declarar infundada la oposición y decir, mire, lamentablemente usted tiene que seguir. A mí me llamó mucho la atención que en arbitraje doméstico he visto casos en que las partes, por ejemplo, una parte estatal ha suspendido el procedimiento o ha solicitado la suspensión del procedimiento y en el arbitraje internacional sigue actuando en el procedimiento, en otro arbitraje, la misma entidad estatal. Es decir, reacciona totalmente distinto según la atmósfera. Y no estoy diciendo que eso sea solo las entidades empresariales, las empresas pueden estar haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que dependiendo de la atmósfera en la que están, pueden estar actuando de manera distinta. Y lo importante para un tribunal es ir al detalle. Yo creo que hay que ir al detalle de los efectos que esto tiene, ser empático. Yo creo que es muy importante que el tribunal sea empático con las partes, que las escuche, que se ponga en su lugar, que trate de ver cómo puede superar los problemas, que busque, que plantee soluciones a los problemas y no que se detenga solo a esperar que las partes le digan no se puede y no se puede, sino buscar salidas. Y les puedo asegurar que vamos a encontrar más salidas de las que a veces encontramos si decidimos suspender por suspender. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya hemos visto la óptica del árbitro, ahora vamos a ver la óptica de las partes. Para eso hemos invitado al doctor Carlos al inicio y bueno, creo que muchos sabemos que la mayor parte de arbitrajes domésticos involucran precisamente al Estado, por eso la importancia de conocer cuál es la posición de quienes ejercen la defensa del Estado. Doctor Figueroa, me gustaría saber si desde su perspectiva
la decisión de continuar con los arbitrajes en estas circunstancias tiene que ser siempre una decisión consensuada con las partes, desde su opinión. ¿Habría alguna diferencia, por ejemplo, si es que se decide continuar con el arbitraje a través de medios virtuales y esto ya había sido previsto en las reglas? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Ángela, muchas gracias por la invitación a Peruvian Young Arbitrators y a todo ese grupo de gente que está motivando el arbitraje en estas circunstancias tan especiales que tiene el país. Y bueno, también es un honor para mí estar en un panel con el doctor Alfredo Buller y espero que con la doctora Lucía La Rosa también, que se integre en breve con nosotros, porque realmente también le he visto en actuaciones judiciales. Y bueno, respecto a tu pregunta, Ángela, decirte que efectivamente el tema del arbitraje en estas condiciones se puede hacer, o sea, efectivamente se puede continuar un arbitraje de manera virtual, en las condiciones en que estamos con aislamiento social, desde nuestras casas a través de este tipo de medios. En realidad es posible hacerlo con la gente que tenga los medios para hacerlo, ¿no? El Estado pues es muy variopinto, el Estado es muy diverso, a diferencia de los actores en arbitraje que habitualmente han actuado a nivel internacional, por ejemplo, y que no tienen ningún inconveniente, como señala el doctor Buller, de mantener un arbitraje en las condiciones normales, porque sí se maneja el tema virtual con habitualidad. El Estado sí tiene algunas dificultades muy precisas respecto a este tipo de acciones, ¿no? Como comprenderás, en principio sí tengo alguna diferencia respecto al tema que plantea el doctor Buller, porque ha señalado enfáticamente que esta es una situación que los árbitros tendrán que resolver, y yo entiendo que sí, bueno, van a resolver, pero sobre la posición de las partes. O sea, no es un tema solamente de árbitros, sino de acuerdo de partes y de árbitros. No es una decisión solamente de árbitros como si fuera una decisión de otro tipo, en la cual efectivamente hay una diferencia entre la posición del Estado, de las partes, y el árbitro tiene que optar por una de ellas. Entonces, acá sí va a haber un acuerdo de partes necesariamente, porque no veo otra forma de que el arbitraje continúe. Y para que haya ese acuerdo de parte, sí concuerdo con el doctor en el que el derecho a la igualdad, el derecho de defensa, la igualdad de trato, el derecho de defensa tiene que estar por encima de todo. Entonces, nosotros estamos en una situación actual de arbitrajes suspendidos y una preexistencia, en una preexistencia de mantener una regularidad de un arbitraje presencial con escritos presentados en mesas de partes, con audiencias presenciales, una forma de litigar de esa manera. Y bueno, de la noche a la mañana prácticamente nos viene una pandemia que origina una situación que no estaba prevista ni siquiera pues por los órganos que están encargados de la salud pública, ¿no? O sea, nuestro sistema de salud estaba colapsado ya antes de que nos llegue esta situación, y evidentemente ahora estamos pagando consecuencias de eso. Entonces, el sistema de justicia, el arbitraje, el sistema judicial no está exento de eso. Y nosotros pactamos unas reglas para un arbitraje de una manera. Si bien es cierto, algunos centros de arbitraje contemplan de manera excepcional el uso de los medios virtuales, ese uso de medios virtuales va a tener que ser simplemente utilizado en circunstancias en que nos permitan agilizar o mejorar el proceso. Lo estábamos utilizando ya con las notificaciones, con los escritos entregados vía correo, porque evidentemente facilitaba de alguna manera estando con todas las condiciones normales. Pero ahora con esta situación no tenemos esas condiciones normales, por lo cual las reglas sí han cambiado. O sea, una cosa es el arbitraje que podría ser virtual, con todas las condiciones, digamos, óptimas para hacerlo, como podría ser, digamos, en países como en Alemania, en Suecia, donde todo el mundo tiene una conectividad 100% eficiente y tiene equipos que les permitan hacer ese tipo de trabajo. Y otra cosa es hacerlo en el país, en el Perú,
país en que muchas personas no tienen ese nivel de conectividad, no tienen los equipos necesarios en sus hogares para poder trabajar de esta manera, y por más que alguna regla lo diga sobre la posibilidad de hacerlo, simplemente considero que si una de las partes, en este caso el Estado, no puede cumplir con esa adecuación, no se va a poder continuar el arbitraje. Y no por un tema, en lo que sí concuerdo con el doctor Buller es que se tiene que explicar el porqué, o sea, no es un tema de decir que no se continúe el arbitraje porque tenemos un estado de pandemia y todos estamos muy mal y no podemos hacer nada, nos cruzamos de brazos. No, tenemos que explicar en cada situación por qué no se puede. Nosotros, por ejemplo, en el MIDIS ya activamos un caso que está para laudar. Sería pues ilógico que nosotros, dado que ya no tenemos ninguna actuación, pensemos en que se tiene que suspender el arbitraje simplemente porque estamos en pandemia, porque los árbitros, si tienen el expediente a la mano, si lo tienen digitalizado, pueden evaluar en sus casas y laudar. Pero hay ocasiones en las cuales evidentemente nosotros no estamos en la condición de poder seguir el arbitraje. Por ejemplo, cuando no tenemos los medios probatorios suficientes porque no tenemos el acceso a los documentos que nos van a enviar de provincia y la pandemia está evidentemente y la emergencia está en todo el país, entonces no podemos obligar a alguien a que vaya a un centro de trabajo y me traiga un documento porque yo tengo 10 días para contestar porque así me lo dijo un árbitro. O sea, eso realmente no se puede. Ahora, de repente me va a dar 10 días más. ¿Es suficiente? Estamos con más de 1.500 muertos ahora, hay una situación de más de 50.000 contagiados, y ni siquiera es un tema solamente del país, ¿no? O sea, hay países desarrollados que no pueden superar esta crisis. Entonces, superar esa situación no va a ser fácil para el Estado, y hay que ver en caso por caso si se va a poder. Por ejemplo, en el caso del MIDIS, nosotros tenemos la posibilidad de hacer audiencias virtuales. O sea, cuando a mí me citen en una audiencia virtual y esté un expediente digitalizado, yo evidentemente no puedo decir, y es más, la prueba es esta, o sea, estamos dialogando de esta manera, yo no podría decir, no puedo continuar un arbitraje porque simplemente, bueno, va a ser más complicado adecuarse a esta situación, a este modo de comunicarse. Pero yo estoy con el conocimiento y la información que he obtenido recientemente de la Procuraduría General del Estado, que me están comentando cómo está la situación de las procuradurías en el país, ¿no? Y les comento con sorpresa lo que he podido observar. O sea, hay procuradurías ahora que manejan Pentium 1, que el ancho de banda de internet es bajísimo, que es doméstico en las mismas oficinas. Entonces, imagínense eso también trasladado en los hogares de las personas que van a trabajar con estos medios. También tienen ese problema. Evidentemente, no van a poder trabajar de la misma manera que puede trabajar un estudio de abogados en Lima, que tiene toda la conectividad, tiene sus expedientes digitalizados. Y en esas circunstancias, si yo justifico que no voy a poder acceder a esos medios, hablo de proyecto, en estos casos de un procurador en provincia, un abogado en provincia, que no tenga estos medios, entonces evidentemente la situación no va a cambiar, va a cambiar y no voy a poder continuar. Voy a pedir que se suspenda hasta que pueda conseguir los medios que me permitan defenderme eficazmente. Y tendré pues que demostrarlo con informes, tendré que solicitar partidas presupuestales que me permitan comprar, etcétera. Habrá algunas situaciones que se den para cumplir con este supuesto, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Ahora, también hemos recibido ayer un comunicado, se los comento, de la Procuraduría General del Estado, en la cual nos permiten a los procuradores evaluar nuestra circunstancia particular y contestar respecto a esa circunstancia las solicitudes que nos están enviando los centros de arbitraje. Entonces nosotros estamos contestando en la medida que tenemos las posibilidades con los escritos correspondientes en cada caso, y ahí se van a encontrar los problemas que les estoy comentando. Pero a su vez la Procuraduría General está diciendo vamos a tener la posibilidad nosotros de, propician el arbitraje virtual, las actuaciones de esta naturaleza se propician en la medida que sea posible. O sea, nuestro interés
particular, tanto del ministerio como de muchos ministerios que conozco, es continuar. Les digo que para cerrar este tema, con claridad, que por ejemplo, a nosotros tenemos un récord importante de éxitos en arbitrajes con el Estado. Yo tengo 7 años y medio procurador público del MIDIS, y tenemos un 80% de éxito en cuanto a montos demandados, que es en los procesos en los que estamos demandados, y recuperamos claramente garantías y penalidades que hemos retenido. O sea, no recuperamos, sino ejecutamos esas garantías y esas penalidades, y entonces no nos interesa realmente dilatar. A mí no me interesa eso. No sé cuál es la situación de otros procuradores, pero sí sé que es algo común ahora en varios ministerios en el país. Sí, lamentablemente, bueno, en realidad no es un tema de ministerios, yo lo diría, es un tema que a veces encontramos en general, ¿no? En los arbitrajes, cuando encontramos a veces estas prácticas. Muchísimas gracias, doctor Figueroa, muy clara su posición. Y bueno, estamos por el formato, son presentaciones muy cortas, pero posteriormente, como mencioné, vamos a poder dar lugar a absolver algunas dudas adicionales que seguramente están quedando en el tintero. Ahora voy a pasar con la doctora Lucía La Rosa. Como mencioné, ella es magistrada, ha tenido mucha experiencia, muchos años como jueza superior comercial, entonces va a ser muy interesante escucharla. Doctora La Rosa, mucho gusto. ¿Cómo está? Ya, puede hablar. Buenas noches. Ante Buenas todo, noches, doctora. buenas noches. Mi agradecimiento por la convocatoria efectuada. Mi saludo al doctor Buller y al doctor Aguilar. Lamento que este problema cibernético impida que esté físicamente y virtualmente con ustedes, pero bueno, lo haremos mediante el audio, ¿no? Mediante el audio. Sí, no hay ningún problema. Felizmente, bueno, todos definitivamente estamos atravesando por problemas tecnológicos ahorita que tenemos que habituarnos a esto, pero encontramos maneras de adaptarnos justamente. Doctora, nos gustaría conocer su opinión como magistrada en su experiencia frente a estos casos en No le los escucho. que... Sí, doctora, ¿me escucha? ¿Ahora mejor? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Sí, le consultaba que No. nos gustaría conocer su opinión respecto a estos casos en los que una parte se opone, por ejemplo, a que se continúe con un arbitraje con el uso de medios virtuales. ¿Podría haber algún tipo de causal de anulación en estos casos? Doble. Sí puede generarse una causal de anulación del laudo invocando la causal B de afectación al debido proceso, y la otra sería no tendría por qué generarse. Y no es ambivalente mi respuesta, porque es caso por caso, ¿no? Claro. Indudablemente que esta pandemia ha cambiado el esquema de las cosas. Y si la justicia ordinaria está viendo la forma y ha visto la manera de virtualizar su accionar para no paralizarse, con mucho mayor motivo la justicia arbitral. Así lo pienso yo, ¿no? Pero indudablemente que estaríamos, por decirle un ejemplo, y sin que eso signifique adelanto de opinión, en un momento dado en que yo podía conocer un caso de estos, si el tema arbitral, el proceso arbitral, está en manos del árbitro ya en el último estadio, me parece que no se afecta ningún derecho constitucional a la defensa de la igualdad de armas si, estando ya en el plazo para laudar, él comunica a las partes que va a emitir el laudo, ¿no? Ahora, por supuesto, tendrá que consultarles en cuanto al efecto del laudo y en cuanto al efecto del plazo. En eso sí tendrán que ponerse de acuerdo. Si en caso van a computarlo una vez que se levante el estado de emergencia, que ustedes, que por ejemplo hoy día ha sido prorrogado hasta el día 24, o pueden hacerlo y las partes tienen las armas para plantear los recursos que la ley permite en principio de aclaración, de reposición contra el laudo, y eventualmente luego que ahí comienza a correr
el plazo para la demanda de anulación, que indudablemente por ahora está paralizado porque se han suspendido los plazos de prescripción y caducidad en el ámbito de la justicia ordinaria, que es a donde corresponde este tipo de proceso. Ahora bien, en el caso de que el proceso arbitral se encontrara en etapa de contestación de la demanda, por ejemplo, recién se hubiera notificado la demanda arbitral, recién tiene la parte conocimiento del emplazamiento, indudablemente que si se le consulta en el aumento de plazo, ahí se tiene que estar muy atento a lo que la parte diga. Y se tendrá que atender su pedido de que no se suspenda, porque se le estaría afectando el derecho de defensa. Tiene que haber la flexibilidad, es lo que hace eficiente al arbitraje, ¿no? Estamos tratando de virtualizarlo, esa es la mira que tiene el mundo del arbitraje hoy día, ese es el reto que tiene. Pero indudablemente que en esos casos no podrá haber una decisión unilateral, ¿no? El tribunal arbitral tendrá que consultar la viabilidad de la suspensión, si la parte da justificadas razones, y le dice, bueno, yo no puedo contestar, no tengo, por ejemplo, si es el Estado no tengo acceso a los documentos, no tengo acceso a las piezas procesales que tendría que, a las pruebas que tendría que adjuntar, no tengo quien me acopie la documentación, indudablemente que no va a proceder esa suspensión. Y si en caso del árbitro pretendiera seguir adelante y correr con los plazos, en el eventual caso que presentara una demanda de anulación del laudo, esta podría prosperar, porque ahí sí se estaría afectando el derecho de defensa de la parte, ¿no? Entonces, por eso le digo, en unos casos sí, en otros casos no, porque como en todo proceso, se tiene que estudiar caso por caso. Uh-huh. ¿Y qué rol tiene, digamos, para la Corte la fundamentación que realice el árbitro de su decisión y también la fundamentación que tengan las partes, ¿no? Por ejemplo, la posición de la parte que quiere que el arbitraje continúe y la posición de la fundamentación de la parte que se opone a esto. ¿Cómo lo acredita? Digamos, el nivel de acreditación de prueba que presente, de fundamentación de todos los involucrados, es un aspecto que también sería evaluado por la Corte. Porque como todo proceso en que se ventila un conflicto de intereses, en este caso es justicia arbitral, se tiene que primar la buena fe y la razonabilidad, ¿no? El árbitro tendrá que ser flexible, ahí sí se aplica el principio de flexibilidad, ¿no? Y evaluar debidamente las fundadas razones que se le está otorgando, ¿no? Y para no violar ningún derecho de la parte, ¿no? No puede a rajatabla imponer su voluntad y decir, bueno, esto se hace, y corren los plazos. Ahora, distinto es las notificaciones, por ejemplo, ¿no? En un lugar en que haya la plataforma adecuada, porque, por ejemplo, no es lo mismo litigar un laudo en una provincia remota o un distrito remoto de la selva de nuestro Perú, de la sierra de nuestro Perú, que litigar en Lima. Acá en Lima, pues, hay más acceso a plataforma, tengo entendido que casi todos los centros de arbitraje están requiriendo que se señale un correo electrónico para efecto de las notificaciones, ¿no? Entonces, ahí sí es el árbitro como director del proceso el que puede notificar a las partes y decirle, nos vamos a adecuar. Por supuesto, consultándoles, porque podrían haber pactado, no, yo quiero que me notifiquen físicamente. Pero en este caso, se trata de un caso diferente que ha movido los esquemas a nivel mundial. No se trata de un caso caprichoso o de un caso que solamente ataque a un sector de la población. Nos ha atacado a todos. Y entonces exigir de que de todas maneras actos procesales, por decirlo de alguna forma, que no tienen mayor incidencia, proveído de escritos, téngase presente o cosas, se le exigir que se vaya a un notificador y se desplace para que eso no se efecto, me parece que de ninguna manera... Disculpe, doctora, que la interrumpa. ¿Podría hablar un poquito más alto, por favor, para que se la escuche mejor? Problema. Estaba hablándole sobre las notificaciones. Gracias. ¿No? Sí. El presidente del Tribunal Arbitral es el que maneja el proceso, según la ley.
o en todo caso el árbitro ad hoc, ¿no? Entonces, si bien es cierto, él no puede actuar a rajatabla, en el caso de las notificaciones, puede tranquilamente convocar a las partes y decirles, si bien es cierto, en las reglas, en las reglas del proceso pactamos que la notificación sería física, dado que tenemos los correos electrónicos habilitados, tanto de sus abogados como de las partes, vamos a notificar virtualmente. Y a mí me parece que ahí no va a haber ninguna afectación al derecho y se va a impedir de que se dilate al infinito y no generaría ninguna causal de indefensión, como ya le he manifestado. Solamente en el otro ámbito que mencioné, ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Aló? Muchas gracias, doctora. Bueno, por el formato nuevamente vamos a acabar en este punto la parte expositiva para pegarnos al formato 3x20 y bueno, ahora de hecho ya tenemos varias preguntas para formularles a nuestros panelistas. Así que, bueno, voy a empezar. Hay una pregunta justamente vinculada a un tema que comentó el doctor Bullard y voy a empezar por ahí. Nos pregunta William Cunha, ¿cómo reaccionar cuando una parte se opone a la reanudación virtual de un arbitraje ante una institución arbitral, pero en paralelo accede a la reanudación ante otra institución? En este caso, doctor, que, por ejemplo, si se le presentara esta situación, ¿cómo la resolvería? Bueno, ahí yo recojo algo que creo que los tres estamos de acuerdo, y es que esto hay que verlo caso por caso, ¿no? Incluso una situación que suena tan arbitraria como que continúa un arbitraje en un lado y no continúa en el otro, podría tener diferencias según las circunstancias del caso concreto. Es decir, en un caso, por ejemplo, la información está en un local determinado a la cual no se tiene acceso, y en otro caso la información sí está en el local donde se tiene acceso o está en formato digital con acceso remoto. Y podría explicar una diferencia. Por eso es que yo decía que es tan importante que el árbitro convoca a las partes. Creo que se me malinterpretó cuando dije que el árbitro tiene que decidir. Eso no quiere decir que el árbitro decida al margen de las partes. Lo que creo que el árbitro tiene que hacer, en primer lugar, es recibir la oposición. Luego, pedirle la opinión a la otra parte, que le explique, le responda a esa oposición, a que continúe el arbitraje. Es decir, tiene que crear una discusión abierta entre ambas partes, donde ambas partes tienen la posibilidad de expresar su posición. Entonces, en el caso que me cuentan, es lo que tiene que hacer, y eventualmente entrará en la discusión, ¿y usted por qué se admite seguir acá y no admite seguir en el otro lado? Y tendrán que dar una explicación. Lo primero, como en cualquier decisión arbitral, escuchar. Lo segundo, como en cualquier decisión arbitral relevante como esta, motivar. Es decir, que el tribunal analice, y por eso decía que es tan importante pedirle a las partes las razones que le impiden continuar. Las razones pueden ser legales, las reglas no lo permiten, puede ser. Las razones pueden ser prácticas, la situación no me permite ejercer mi derecho de defensa, o significaría un tratamiento desigual en relación a la otra parte, puede ser. Pero hay que escucharlas y hay que motivar y explicar por qué el tribunal se inclina por tal o cual razón. Acabo de tomar una decisión en un tribunal arbitral, digamos, donde la razón que ha dado el tribunal, entre otras, es justamente lo que decía la doctora Rosa. Si el Poder Judicial se está adaptando, bueno, pues acá también nos podemos adaptar. De hecho, hubo una pregunta durante una mini audiencia telefónica en la cual se le hizo esa pregunta a la parte, ¿qué está haciendo el Poder Judicial? Y ahí se hizo mención a los protocolos y lo que se está haciendo. Y se dijo, bueno, si se puede en un esquema más rígido, ¿cómo no se va a poder en un esquema más flexible? Doctor Bullard, otra pregunta que se encuentra dirigida para usted, de Marco Pérez, en esta ocasión. Nos pregunta si para definir si es que se retoma o no el arbitraje, ¿bastaría con que el tribunal evalúe la oposición formulada por la parte o debería haber una audiencia para sustentarla? Eso depende de las circunstancias, ¿no? Evidentemente, si la oposición es a no tener audiencias virtuales, ¿cómo tengo una audiencia para resolverlo? Entonces, de pronto tendré que hacerlo con algún otro medio, ¿no? Y yo entiendo que eso tiene que verse de esa manera. Lo que sí creo es que hay que escuchar a las dos partes. Es más,
usualmente habrá una oposición y posiblemente sea, como suele pasar, una oposición relativamente light en términos, no quiero ser peyorativo, pero que simplemente dice, oye, hay pandemia y hay suspensión, no se puede, y no da mucha explicación, y ahí el tribunal creo que razonablemente debería dar una segunda ronda, ¿no? Escuchar una parte, decirle, ¿puede usted explicarme las razones? Y que el otro responda las razones para estar debidamente informado. Si eso se hace en una audiencia o una conferencia telefónica es mucho mejor, porque parece mentira, pero la inmediación y el medio virtual implica inmediación, querramos o no querramos, es una forma de inmediación, facilita mucho la discusión. Una cosa es tener dos papeles que no hablan en frío, y otra cosa es tener a las partes delante y ver hasta en el tono de la voz cómo se nota la preocupación que la parte tiene respecto a lo que le está pasando y cómo puede responder una seguidilla de preguntas en relación a su problema concreto, y eso ayuda mucho a resolver el problema. Entonces, yo diría que hay que escuchar a la otra parte, es importante escuchar a las dos partes, valorar lo que las dos partes plantean y tomar una decisión, como bien decía la doctora La Rosa, razonable, ¿no? Hay que usar criterio de razonabilidad. Y nuevamente, creo que esto es caso por caso. Entonces, la mejor forma de evaluar el caso es escuchando a las partes. Y cuando digo escuchar, no me refiero solo a leer, que es una forma que en derecho decimos escuchar, sino de escuchar con los oídos y escuchar qué te dicen cuando te están hablando. Y evidentemente, una audiencia es una mejor oportunidad para conseguir eso. Sí, un consejo en ese ámbito. Creo que es muy importante que el árbitro sea empático. Eso es lo que decía hace un momento. Es decir, se coloque en la posición de las partes. De las dos, de la que quiere continuar y de la que no quiere continuar. Yo no coincido en que necesariamente tiene que haber un acuerdo, porque podría ser que no se justifique un acuerdo. Pero sí el árbitro tiene que colocarse en la situación de los dos, ser empático y facilitar las cosas. Por ejemplo, antes de decidir, el árbitro podría probar la conectividad. No se puede hacer la audiencia. ¿Por qué no hacemos una cosa antes de decidir? Hagamos una prueba. Haces la prueba, experimentas cómo funciona y en base a eso, es más, hasta la parte puede tomar la confianza de sí hacerlo o la otra, la desconfianza de dejar de hacerlo en base a la experiencia concreta. Y eso para mí es empatía, es colocarse en el lugar. Vamos a sentir cómo se siente este señor, pongámonos en esa situación para ver si efectivamente continuamos o no continuamos. Gracias. Esta pregunta, bueno, no está dirigida a alguien específico, pero me gustaría escuchar la posición de la Procuraduría respecto a casos en los que el arbitraje ya está para laudar, ¿no? Entonces, en estos casos, no sé si, por ejemplo, en el caso específico de la Procuraduría del MIS o si conoce casos de otras procuradurías, ¿cuál es la posición que se está tomando? ¿De continuar con el arbitraje hasta que se emita el laudo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos en los que la notificación era física? ¿Se aceptaría un cambio de notificación física a notificación virtual? Sí, yo ya lo comenté en la parte expositiva anterior. Nosotros ya hemos aceptado un caso en esa situación. En un centro de arbitraje nos han consultado eso, hemos aceptado, no tenemos ningún problema en esa circunstancia. Lo que podría darse es que a la hora de, como también comentaba la doctora La Rosa, a la hora de evaluar una posibilidad de una anulación, no tenemos el expediente digitalizado y no solamente es el laudo el que hay que evaluar. Entonces tendríamos que revisar ese detalle de manejar el expediente. No es fácil ahora ir a algún sitio y conseguir el expediente porque hay riesgo. Entonces ese es el único problema que tendríamos, que también tendría que ser manejado con el Poder Judicial, pero yo creo que en la medida que se digitalicen los expedientes, como sé que se están haciendo en algunos centros, algunos más rápido que otros, ya podríamos solucionar ese problema. Por eso nosotros hemos confiado en esa circunstancia y estamos continuando el proceso, ¿no? Y solamente quería comentarte, también había una pregunta previa respecto al tema de si en los casos en que se prevé el uso, por ejemplo, de las notificaciones, esta situación cambia de las notificaciones por correo, ¿no? Uh-huh. También el empleo o presentar escritos a través del correo. También cambia en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque una cosa es estar en la oficina y poder utilizar los medios con el expediente a la mano y los medios probatorios completos y utilizar los medios tecnológicos que nos permitan mandar un documento a través del correo y recibirlo. Y otra cosa es estar en tu casa
sin el expediente a la mano, y que esa facilidad que tú tenías ahora ya se convierta en una dificultad, ¿no? Ante esa pregunta también debo decir que la circunstancia cambió a raíz de la pandemia, y no tenemos esa facilidad. Solamente también quiero comentarte el tema de que yo sí considero que las normas generales sí trastocan el tema del contrato arbitral. Sí trastocan el tema del contrato arbitral. ¿Por qué? Porque no nos permiten litigar de la misma manera. Y coincido con el doctor Bular y con la doctora de la Rosa en que se verá caso por caso y hay que motivar. Pero sí, la verdad, debo decirte que he escuchado a varios árbitros ya pronunciarse en el sentido de que pasada la etapa postulatoria no habría ningún problema de continuar, y bueno, y no habría ninguna posibilidad de siquiera anular un laudo, ¿no? Porque ya pasó esa etapa y bueno, todo es virtual, no hay ningún problema. Y sí hay problemas en esa etapa para algunas personas que no puedan conseguir los medios suficientes para poder expresarse de esta manera como estamos haciendo nosotros. Entonces, considero que esa situación también está contemplada. Si no está contemplada en los reglamentos, el decreto supremo no nos permite, o los decretos supremos, los decretos de urgencia no nos permiten continuar de una manera, o por lo menos si es que una parte no lo quiere, continuar el proceso de manera habitual. O sea, tendríamos ese aval. Ahorita esas normas generales han prohibido ciertas actividades. Por ejemplo, el notariado se está activando, ¿no? Los deliveries se están activando, pero el arbitraje no se ha activado de per se. Entonces sí considero que hay que tomar en cuenta esa norma general, porque en palabras o en decisión de un árbitro que piense que él tiene la potestad de resolver esto a su real saber y entender, como he escuchado de varios, entonces realmente estamos en una situación de peligro que no solo implicaría una anulación posterior, sino también una recusación a ese árbitro que pretenda continuar en condiciones de desigualdad. Tengo una pregunta para la doctora La Rosa respecto a una posible causal de anulación si es que el tribunal arbitral decide apartarse del reglamento de una institución que no regula el arbitraje virtual. El tribunal lo establece de esa manera a pesar de que no está reglamentado. En ese supuesto, ¿considera, doctora, que podría dar lugar a algún supuesto de anulación del laudo? Estamos ante un hecho inédito en que tenemos que ir haciendo camino al andar. No podemos detenernos por las circunstancias, con las circunstancias especiales que estamos pasando, ¿no es cierto? Hay dos principios básicos que rigen la teoría de la autonomía del arbitraje, que son el de la libertad y el de la autorresponsabilidad, ¿no? La autorresponsabilidad es lo que se traduce en la libertad que te brinda el Estado para que tú te relaciones jurídicamente conforme lo consideres conveniente, dentro del marco de la legalidad, indudablemente, ¿no? Siempre y cuando no lesiones el derecho de un tercero. Si bien es cierto, el artículo 6.2 del decreto legislativo 1071 dice, se deja a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto. Esa facultad comprenderá autorizar a un tercero, incluida la institución arbitral. La pregunta tiene relación con el artículo 34, que dice que las partes podrán determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones. A falta de acuerdo o de un reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Acá a mí me parece que los árbitros estarían ante un vacío. Pueden dejar de administrar, pueden dejar de tutelar la decisión del derecho que se les ha confiado por este vacío suscitado por este evento mundial. No, me parece que no. Me parece que no, pero sí tienen que convocarse las partes. Porque yo no creo que a las partes les convenga que la decisión que han sometido a controversia se dilate pues los eventuales 2 años que están diciendo premeditatoriamente que podría durar este problema que estamos enfrentando. En cuanto a contacto físico, en cuanto a distancias, en cuanto a peligro, en cuanto al sentido del aislamiento que estamos siendo sometidos. Entonces ahí va a tener que sopesarse. Y las partes van a tener que razonar y decidir. Ahora bien, los tribunales arbitrales, los centros de arbitraje indudablemente tienen que hacer una adecuación de sus reglamentos. Yo tengo entendido que la ANCHAN ya lo ha hecho, ¿no?
la Cámara de Comercio también se está adecuando, la Pontificia Universidad Católica también se está adecuando. Si bien es cierto, bueno, en otros lugares todavía no hay esta mirada, sí los van a ver mucho, porque en provincia por lo general copian esos reglamentos. Hacen copia fiel del reglamento, ¿no? De los reglamentos, digamos, marco que rigen el arbitraje en el Perú. Entonces, a mí me parece que va a tener que haber, como se dice, pues una adecuación, un ayornamiento. Estamos ante esta circunstancia. Bueno, antes este centro de arbitraje solamente veía, no ventilaba el proceso arbitral virtual. Bueno, tendrá que adecuarse, porque no hay forma. Y me parece que es una vía que ya no tiene retroceso, ¿eh? Y tampoco tiene retroceso en la justicia ordinaria. Nosotros los jueces estamos decididos a ir en ese camino, porque es la única forma de avanzar, es la única forma de sacudirnos de la rémora de expedientes que tienen miles de folios y que cuando acaban van a un rincón a apolillarse y que ya no hay lugar en donde guardar. Si el mundo y el hombre ha avanzado hasta todo lo que ha avanzado en cibernética, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no aplicarla? Mire, por ejemplo, en la justicia ordinaria, que estoy segura que también la habrán enfrentado los árbitros, enfrentamos el siguiente problema con la notificación física, ¿no? Iban a notificar a un lugar, le cambiaban la numeración, era departamento A, le ponían a 1. Estaba pintada, el notificador ponía la casa tiene una puerta blanca y de color verde, la pintaban de azul y la puerta la ponían de negro. Y decían, no me han notificado, nulidad de lo actuado, vuelvo a ser notificado. Cuando se implanta la notificación y comenzamos a nosotros a insistir, y el doctor Buller que está acá, y también el doctor Aguilar, por supuesto, estoy segura, recordará los banners que poníamos nosotros en la especialidad comercial, invitando a que los señores abogados señalaran un correo electrónico para ser notificados. Hubo una resistencia terrible. Recuerdo con una entrevista con un señor que venía desde muy lejos, venía de Andahuayla, si no me equivoco, el abogado sí residía en Lima. Me dijo, doctora, pero con esa tónica, entonces ya pues el cliente lo va a tener que venir conmigo, porque como va a poder consultarlo por su correo. Tenían esa resistencia, había esa resistencia al cambio de paradigma, tenemos que cambiar. Es la única forma de avanzar. Nos quejamos de la falta de celeridad. Los procesos arbitrales también no son céleres por un montón de motivos de las partes que a veces dilatan innecesariamente y árbitros que, bueno, toleran ello, como sucede también en nosotros en la justicia ordinaria. Me parece que la notificación virtual es un gran avance. Ahí, ¿cómo te van a negar que sí fueron notificados? Que sí tienen conocimiento de lo que está pasando. Entonces, me parece que acá avanzamos y ya no podemos volver a retroceder. Acá tiene que hablarse de un antes y un después. Sin duda. Al menos la justicia ordinaria va hacia allí. Y yo creo que estoy segura que la justicia arbitral, con mayor motivo, va hacia allí. Porque inclusive tienen más acceso económico, digamos las palabras como son, a poder reformar sus plataformas, tener acceso a mayor velocidad, a sistemas más sofisticados. En cambio, usted sabe que la justicia ordinaria depende del presupuesto que le asigne el Ejecutivo, ¿no? Entonces, avancemos. Yo no creo que si se llega a un consenso con la parte, y la parte razona, y la parte que se opone no da fundadas razones para oponerse, el tribunal arbitral tendrá que decidir lo que es mejor. Bueno, es mi posición como ciudadana y como también como juez, ¿no? Evaluando lo que es mejor. Evaluando Gracias, que no afecte. doctora. Siempre y cuando no afecte derechos fundamentales, ¿no? Claro. Sí, bueno, quizás ya para ir cerrando, que ya estamos llegando a la hora, digamos, del panel del día de hoy, tengo una última pregunta para el doctor Alfredo Buller, bueno, que dice lo siguiente. ¿En qué medida sería eficiente, cree el doctor Alfredo Buller que en estas circunstancias, serían el fin de los arbitrajes ad hoc? Teniendo en cuenta que las instituciones son las que cuentan con plataformas virtuales que pueden ser confiables. Y es más adaptativo.
Yo he tenido arbitrajes con declaraciones virtuales ad hoc, es decir, los recursos, digamos, que se pueden, evidentemente, los centros arbitrales tienen algunas ventajas, las ventajas típicas que siempre han tenido, ¿no? Pero evidentemente eso no impide tener un arbitraje ad hoc. Yo creo, como bien decía la doctora, estamos migrando, estamos mudándonos y vamos a ver otra forma de arbitraje. Yo les digo, mi primer arbitraje internacional fue hace 20 años. Todo lo recibía por correo físico, en sobres. Abría y sacaba mis papeles, los colocaba, los tenía que leer, me enteraba más o menos una semana o 2 semanas después que se había mandado el escrito qué cosa decía, ¿no? Todo se hacía por llamada telefónica con suerte, con suerte, y recibía faxes, ¿no? Que se acumulaban y que al poco tiempo se borraban porque perdían la tinta. O sea, era otra tecnología y era otro mundo. Hoy día, en virtualmente ningún arbitraje internacional, existen entregas físicas. Muy raro que haya entrega física. Todo se entrega por correo electrónico, por un drive, con suerte para los defensores de lo físico, lo más físico que me llegue es un USB. Y con eso manejo todo. Lo único que era realmente físico en el arbitraje internacional era la audiencia. Y hoy día ya lo estamos cuestionando. ¿A qué voy? Que hemos estado detrás. Yo creo que quienes han estado pactando arbitrajes con reglas más modernas, con sistemas virtuales, notificación por correo, etcétera, tienen una ventaja que hoy día se está viendo. Y es lo que yo veo. El arbitraje más moderno en Perú, el más sofisticado que se ve en centros arbitrales, se hace así. En una parte se hace así. Y yo creo que ahora tenemos que, como bien decía la doctora, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y tenemos que asumir que el mundo es un mundo diferente y que las cosas tienen que hacerse de manera diferente. Muchas gracias a nuestros invitados, también al público que nos ha estado escuchando y siguiendo por sus preguntas. Y bueno, quizás como mensaje final, me quedo yo personalmente con algunas palabras clave o ideas fuerza, que son la razonabilidad que se debe tener para resolver estos casos, un análisis caso a caso y la adaptación que puede tener el proceso arbitral. Felizmente lo estamos viendo incluso en otros medios, en los procesos judiciales también, cómo nos estamos adaptando a esta nueva coyuntura, y el arbitraje no va a ser la excepción. Bueno, me ha parecido muy ilustrativo lo que comentaba doctor Buller respecto a cómo era el arbitraje internacional hace muchos años, y bueno, ahora es una realidad completamente distinta, y ojalá que esta pausa que estamos teniendo nos sirva para tener el impulso de poder avanzar luego de manera mucho más rápida en este proceso de adaptación. Muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, Ángela. Gracias, doctor.